En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, miércoles 19 de abril del año 2023, miércoles segundo de Pascua. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo A y las oraciones de la misa de feria. La antífona de entrada nos dice: Te alabaré, Señor, ante las naciones, y anunciaré tu nombre a mis hermanos. Aleluya. La primera lectura la tomamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 17 al 26. El sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: Vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden se fueron de madrugada al templo, y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron, y regresaron a informarles: Encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: Los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo, enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia, con sus hombres, trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. El salmo responsorial lo tomamos del Salmo 33, y el responsorio nos dice: Haz la prueba, y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. El Evangelio lo tomamos del evangelista San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree está ya condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el bien aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Bien, ya estamos en la mitad de esta segunda semana de Pascua. Y vemos en la primera lectura una reflexión muy interesante. Cómo es que Dios pone todos los medios, aunque sean de una manera extraordinaria, para que el hombre escuche la palabra de Jesús, que es la palabra de Dios. Vemos cómo los apresan, los llevan a la cárcel, los encierran. Y se sabe pues que la guardia romana era una guardia muy bien preparada. Y aún así, suponiendo que la guardia haya sido de los sacerdotes, la guardia judía, vemos el texto que nos dice que todos los centinelas estaban en su lugar y que al fondo, allá en el fondo, estaban ellos resguardados. Esto es lo interesante de ellos. Al llegar los guardias no los hallaron y regresaron para informar. Eso es lo interesante, eso es lo increíble. ¿Cómo es que el Señor envía a este ángel, lo saca de la cárcel
sin hacer gran escándalo, sin hacer gran tumulto. Simplemente les dice, vayan y enseñen. Ese mismo ángel, probablemente, que rescató a los apóstoles, haya sido el mismo ángel que fue y corrió la piedra, o hayan sido aquellos, uno de los dos ángeles en los que platican los apóstoles que estaban viendo a Jesús cuando llegaron Pedro y Juan. El Señor manda a los suyos también. Dios manda la protección, así como la mandó para los hijos, los manda también para los apóstoles. Vemos que el Señor pone todo lo posible para la enseñanza. Y en el Evangelio, llegado la mitad de la semana, nos hace esta gran reflexión, que Dios ama tanto a su creación, ama tanto todo lo que creó junto con el hombre, que mandó a su Hijo para que le diera plenitud a lo que Él había iniciado. Esa plenitud a la ley, esa plenitud al amor del hermano. Sin embargo, sabemos que el final de ese amor termina no como había empezado, en palabra, en acción, en verbo, dirigido al hermano para que los demás pudieran entender, sino que terminó en sangre. Terminaron matando a la luz, terminaron prefiriendo las tinieblas, terminaron crucificando y matando a aquel que daba ejemplo de acción, aquel que daba palabra, aquel que llevaba esperanza. Terminan matándolo. Pero lo cierto es que el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz. Esto es lo que nos dice Juan en uno de sus versos. Se acerca a la luz. ¿Por qué? Porque cuando obramos según la palabra de Dios, cuando obramos según las acciones y el ejemplo que nos dio Jesús, estamos actuando conforme a la luz. Por eso, en este miércoles, vemos que el Señor hace todo lo posible por ayudarnos, todo lo posible porque la palabra de Él, el reino de Dios, sea anunciado. La oración colecta, hoy miércoles 19 de abril del año 2023, miércoles segundo de Pascua. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo A y las oraciones de la misa de feria. Al conmemorar cada año los misterios por los que devolviste a la naturaleza humana su dignidad original y le infundiste la esperanza de la resurrección, te suplicamos, Señor, confiadamente, que en tu clemencia nos concedas recibir con respeto, con perpetuo amor, lo que conmemoramos llenos de fe. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga.